Hola amigos, ¿qué tal? Seguimos subiendo más contenido al canal. Vamos a hacer un video respecto al picaje en los pichones. El suscriptor Richard me hace una pregunta acerca del tocino, que si él puede colgar unas tiritas de tocino en la jaula para que los pollos lo piquen y ya no se estén ahora sí que desplumando. Bien, primero que nada amigos, ya saben, los invito a que se suscriban a mi canal, denle clic en suscribir, no se vayan viendo el video sin regalarme sus dos clics, uno en suscribir y uno en activar la campanita de las notificaciones. También pueden contactarme en Facebook, en mi página La Cría de Canarios MX y en mi grupo La Cría del Canario MX y aves en general, por ahí también me pueden contactar. Vamos a hacer el video amigos. Perdón si se oye un poquito mal el audio, pero el aire ahorita está con todo, entonces vamos a ver si me deja grabar y vamos a dar la explicación que requiere el amigo Richard. Pues bien, amigo, acerca del tocino, tú lo puedes poner, pero te puedo decir que como puede que te sirva y puede que no. A veces las aves ni siquiera lo pelan. La verdad es que hay algunas que ni se acercan, les da miedo, ¿vale? Vamos a ver por qué se da el picaje primero. El picaje en varios lados, digo en varios lados porque yo he leído varios libros y he checado en varios foros. Dice que se da porque el cañón de la pluma contiene grasa y tiene un saborcito medio amargo, así como acidito. Eso es lo que dicen los libros amigos, pero en realidad también se dice que el picaje se da porque hace falta aminoácidos y sales en los canarios cuando están mudando y que estas sales y las grasas la encuentran en el cañón de las plumas. Es por eso que se pican unos a otros, en especial en temporada de muda, ¿vale? Ahora, cabe mencionar que el picaje se empeora por este motivo, por la sobrepoblación en jaulas. Se pueden fijar que yo aquí tengo 7 pichones y mis perchas están una en cada esquina. Aquí vamos a mencionar también que lo más recomendable es tener perchas altas. Entonces de esta manera los que estén abajo en la charola no alcanzan a jalar las plumitas de los que están en la percha, sino le van a arrancar la cola, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la solución, amigo? Poner menos canarios en las jaulas. Pero yo sé que a veces esto es muy difícil porque no contamos con muchas jaulas. Ve, yo tengo poquitas y básicamente los pollos los tengo que poner de esta manera. Pero si puedes notar, las perchas las pongo esquinadas para que la cola dé hacia atrás. Entonces, al dar hacia atrás, lo único que les queda es tenerse de lado porque se van recorriendo, mira. Y de lado es más difícil que se desplumen porque ellos mismos se defienden. Se empiezan a picar entre ellos, ¿vale? Otra cosa que cabe mencionar, amigo, que aquí hay otro método aparte del tocino. Hay un método que se usa con cuerda. Tú pones una cuerda que tenga mucha hilacha, vale, mucho hilo, y lo pones para que los canarios tiren de los lazos del hilo y se entretengan jalándolo y ya no se piquen. Pero este método tiene muchas contras. ¿Por qué? Porque a veces cuando cuelgas la cuerda los canarios quedan enredados en las patas por la anilla o básicamente casi se están ahorcando. Entonces es muy común ver la cuerda y uno que otro ahí atorado colgando, y si no te das cuenta puedes perder aves por ese método, ¿vale? Hay otra forma también, ese mismo método, pero tú trenzas la cuerda, haces una trenza como la del cabello de las mujeres, así la trenzas y en la parte de abajo le pones cinta y arriba cinta y la cuelgas. Las cuerdas tienen que medir más o menos 15-20 centímetros, no tienen que ser largas, ¿vale? Y si puedes, pon unas cerca de la percha y otras abajo en la charola. De esta manera
los que estén abajo van a jalar la cuerda y ya ahí se van a, ahora sí que a perder, se van a desestresar. Otro método que puedes usar, amigo, es usar este tipo de perchas. Este es para el hueso, el calcio, el de jibia, la sepia, pero básicamente puedes usar ese tipo de perchas, quita las largas y los canarios van a llegar, se van a posar y solamente cabe uno por percha. Entonces de esta manera vas a evitar que se estén picando, ¿vale? Otro método que puedes usar, y es el que yo a veces uso con mis aves, es este: una hoja de papel, Durex, como lo conozcas, cinta, tijeras, y vamos a hacer algo. Tú vas a poner la hoja y le vas a poner Durex o Durex, como le digas, todo de un lado. Ahora sí que va a quedar de un lado y del otro no va a tener nada. Ya que tengas la hoja cubierta con plástico, ahora sí cinta, lo que vamos a hacer es cortarla. La vas a cortar en rayitas, del lado que quieras, como te acomodes, hacia acostado o así, dependiendo del largo que lo quieras, ¿vale? Entonces vas a cortar rayas con la tijera, todo, y lo vas a enrollar. Te va a quedar como un mechudo, mira, como este mechudito, así te va a quedar. Entonces tú le vas a poner cinta de este lado para que no se desenrosque y lo vas a colocar en las jaulas. ¿Qué vamos a lograr con esto? Los pajaritos al principio le van a tener miedo porque es normal, es algo raro, pero con el paso del tiempo, ahora sí, porque es cuestión de horas, se van a ir acercando más y más. Les va a dar tentación los papelitos que vuelan, mira, así les va a dar tentación y ellos van a comenzar a tirar del papel. Por ejemplo, déjame ver si esta hembra quiere. A las hembras también se les puede poner este método cuando despluman a los pollos. Se lo pones y de esta manera la hembra se va a acercar y va a estar entretenida jalando los pedacitos de papel para formar el nido y ya no te va a desplumar los pichones. Pero en sí los pollos van a quedar entretenidos con lo que es el papel y no lo van a poder romper muy rápido. Mira, ya acá anda la hembra porque tiene plástico. Entonces, si tú te fijas, yo forro mis jaulas con hule precisamente porque las hembras, donde quiera puedes ver, mira el hule como ya lo dejan. Acá igual, aquí está, acá, allá al fondo. Entonces ahí entretengo a los pollos, le van jalando. Tú vas a decir, ay amigo, tienes tus jaulas bien descuidadas, pero realmente es por eso, porque las hembras, los pollos, se dedican a jalar el hule y de esta manera tengo menos picaje en mis jaulas, ¿vale? Hay otro método, amigo, que también es el de poner una charolita con sal de mar, sal de grano, no la sal fina molida que usas para comer, esa no, la sal de grano, ya ves que viene gruesa, grande, esa se le pone una charolita y los pollos van a empezar a comer poquita sal. Por eso es que se dice que los canarios buscan en el cañón la sal y poquita grasa, y por eso obtienen ya la sal de la que tú le pongas, ¿vale? Esos son los métodos. Hay uno también donde se preparan unas bolitas de grasa que se les da a los canarios, pero ese método lo voy a subir más adelante porque también sirve para engordar a las hembras y a los pájaros que han salido de alguna enfermedad. Mira, ya comienza a picar el pollo, mira. Este método, ahora sí que yo me lo inventé, amigo, porque con la cuerda se hacían mucho daño. Entonces, ahora sí que queda más que ingeniárselas a veces. Y este método sí que es efectivo. Bueno, al menos a mí sí me funciona, mira. Así es como los entretengo. Y para evitar que te suceda esto, amigo,
trata de poner en cada jaula lo mucho 3, 4 pajaritos. Si tienes más jaulas, colócalas y puedes colocar varios pedacitos de papel con hule por cada lado. Incluso lo puedes hacer también con hule y yurex para que te dure un poquito más y sea un poquito más flexible, pero en sí el papel, mira, funciona muy bien y ahí se quedan. Y si pones varios, pues imagínate, los tienes a todos bien entretenidos. Un saludo, amigo, te dejo el video, espero que te sea de ayuda. Disculpa si el audio no sale muy bien, pero la verdad es que hace un poquito de aire y pues estoy en el celular, amigo. Ahora sí que esa es la forma en que yo grabo los videos, pero espero que te ayude el contenido que te estoy mostrando, el método, porque realmente es algo que, mira, tú lo estás viendo. Ahí sigue el pollo, mira. Así que este método no lo vas a encontrar en ningún lado. Este yo me lo inventé. Así entretengo a mis aves. Bueno, te dejo el video, me despido porque voy de salida. Amigos, no sean malitos, apóyenme con su clic en suscribir, activen la campanita, síganme en Facebook, mándenme mensajitos, denle like a los videos, déjenme un comentario siquiera para saludar, caray. Y amigos, quería también, ahorita que me acuerdo, dar las gracias al amigo Juan Ramírez, que me hizo una donación al canal. Es el segundo que me hace una donación, que me ayuda un poquito en mi canal y me agradece de esta manera. Ahora sí que aportándome un poco a mí de lo que yo subo, la ayuda que les brindo. Gracias, amigo, un saludo y espero que te encuentres bien. Por ahí quedamos de que me ibas a mandar un mensaje en Facebook para pasarte mis datos y estar en contacto, ¿vale? Ahí los espero el comentario y seguimos con el contenido, amigos. Que estén bien, bye.